El fin de un cuento moderno. La ruptura que sacude a la realeza británica. La reciente declaración del príncipe Prince Harry ha provocado un impacto global difícil de exagerar. En un mensaje directo, sin adornos ni el habitual lenguaje diplomático de la realeza, anunció el fin de su matrimonio con Meghan Markle. Lo que durante años fue visto como un símbolo de renovación dentro de la monarquía británica, se transforma ahora en una historia de fragilidad, presión y desgaste emocional. La decisión llega en un contexto ya marcado por tensiones acumuladas. Desde su salida de los deberes reales en 2020, la pareja había intentado construir una vida independiente, lejos del escrutinio constante del Buckingham Palace. Sin embargo, la distancia física nunca logró romper completamente el vínculo mediático y simbólico con la institución. Cada paso, cada entrevista y cada silencio seguían siendo interpretados como piezas de un rompecabezas mayor. Lo que más ha sorprendido no es solo la ruptura, sino la forma en que se ha comunicado. Sin filtraciones previas ni rumores consistentes, el anuncio cayó como un golpe seco en la opinión pública. En cuestión de minutos, las redes sociales y los medios internacionales comenzaron a analizar cada palabra, buscando señales de conflictos pasados o pistas sobre el futuro inmediato. Detrás del drama mediático emerge una preocupación más humana: el bienestar de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Su situación plantea interrogantes complejos sobre identidad, crianza y pertenencia. ¿Crecerán entre dos continentes? ¿Cómo se protegerá su privacidad en medio de una exposición inevitable? Estas preguntas, más allá del interés por la realeza, conectan con una sensibilidad universal: la protección de la infancia en contextos de ruptura familiar. Dentro del palacio, según diversas fuentes, el ambiente habría cambiado de manera inmediata. La discreción, siempre presente, se habría intensificado aún más. La monarquía británica, una institución históricamente asociada a la estabilidad, enfrenta nuevamente el desafío de gestionar conflictos personales bajo la mirada pública. No es la primera vez que ocurre, pero cada episodio deja una huella distinta. El matrimonio entre Harry y Meghan fue, en su momento, interpretado como una señal de apertura. Representaba la posibilidad de modernizar una institución percibida por muchos como rígida y distante. Su boda fue celebrada como un punto de inflexión, una narrativa en la que el amor desafiaba tradiciones centenarias. Hoy, esa narrativa parece resquebrajarse. Sin embargo, reducir esta historia a un simple fracaso sería ignorar su complejidad. Las relaciones humanas, especialmente bajo una presión constante, rara vez son lineales. La exposición mediática, las expectativas institucionales y las diferencias personales crean un entorno difícil de sostener a largo plazo. En ese sentido, la ruptura también puede interpretarse como una decisión de supervivencia emocional. Para muchos, su relación representó una bocanada de aire fresco que atravesaba los antiguos pasillos de la British Monarchy. La boda en 2018, celebrada en la emblemática St. George's Chapel, fue mucho más que una ceremonia. Fue un momento global. Millones de personas observaron cómo tradición y cambio se entrelazaban en un mismo escenario. La presencia de un predicador afroamericano, un coro poderoso y la serenidad de Meghan enviaron un mensaje claro. Incluso las instituciones más antiguas podían evolucionar. Sin embargo, bajo ese resplandor comenzaron a aparecer grietas. Las mismas cualidades que los unieron también los situaron en un inevitable choque con la vida real. Harry siempre había luchado contra las expectativas impuestas por su papel secundario en la línea de sucesión, mientras anhelaba una existencia más libre. Meghan, por su parte, estaba acostumbrada a expresarse sin restricciones, a defender causas y a construir su propia narrativa pública. Integrarse en un sistema basado en la discreción, la jerarquía y las reglas no escritas exigía una renuncia que ninguno de los dos anticipó completamente. Pronto surgieron tensiones. Desacuerdos sobre deberes reales, diferencias en el trato al personal y, sobre todo, la presión constante de los medios. Para la monarquía, la neutralidad es esencial. Para Meghan, el uso de su voz era natural.
Esa diferencia de valores fue ampliando la distancia. La prensa, especialmente los tabloides británicos, desempeñó un papel decisivo en intensificar el conflicto. Cada gesto era analizado, cada palabra reinterpretada. Meghan se convirtió en blanco frecuente de críticas que muchos consideraron desproporcionadas. Para Harry, aquello no era solo incómodo, sino aterrador. Evocaba los recuerdos del acoso mediático que rodeó la vida y la muerte de su madre. En ese contexto, su instinto de protección se volvió feroz. Juntos comenzaron a percibirse como una unidad frente a un sistema que sentían hostil, tanto mediático como institucional. Ese nosotros contra el mundo fortaleció su vínculo en un inicio, pero con el tiempo también tuvo un costo. Vivir en constante defensa desgasta, y la presión externa terminó filtrándose en la relación misma. Lo que comenzó como un cuento moderno lleno de esperanza, se transformó en una historia de resistencia. El sueño de reformar la monarquía desde dentro chocó con los límites de una institución profundamente arraigada en la tradición. Su decisión de apartarse de los deberes reales marcó un punto de no retorno, iniciando una nueva etapa en California, donde, a pesar de la distancia, continúan bajo el escrutinio público. Pero la historia de Meghan no empieza ni termina en los titulares recientes. Detrás de su imagen contemporánea, se esconde una narrativa familiar más profunda, marcada por migraciones, conflictos y raíces europeas menos conocidas. Entre ellas destaca la figura de una antepasada irlandesa, nacida en el siglo XIX en un contexto de dominio británico y tensiones religiosas. Aquella mujer, enfrentada a las dificultades de su tiempo, simboliza una herencia de resiliencia que resuena en la vida de Meghan hoy. En la Irlanda del siglo XIX, la pobreza era una constante. Las tensiones religiosas marcaban la vida cotidiana, y la desconfianza hacia la autoridad británica se respiraba en cada rincón. Para muchos católicos irlandeses, los soldados del imperio no representaban orden ni protección, sino pérdida, control e injusticia. Fue en ese contexto áspero donde Mary tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Se enamoró de Thomas Byrd, un soldado británico. Lo que hoy podría parecer una historia romántica sin mayor controversia, en aquel entonces fue visto como una traición imperdonable. Amar a un hombre que vestía el uniforme del poder opresor significaba cruzar una línea que su familia y su comunidad no estaban dispuestas a tolerar. Según relatos transmitidos de generación en generación, Mary fue rechazada por completo. Perdió el respaldo de su familia, su lugar en el mundo y la seguridad emocional que conocía. En 1860, Mary y Thomas se casaron en Dublín. Eligieron el amor por encima de la aprobación social, el coraje por encima de la comodidad. Poco después, dejaron Irlanda y se trasladaron a Londres. No fue solo un viaje físico, sino una ruptura definitiva con el pasado de Mary. Había renunciado a su hogar, a sus raíces y a su identidad comunitaria para construir una nueva vida incierta. El destino, sin embargo, tenía reservada una ironía notable. En Londres, Mary encontró trabajo en el hogar real, sirviendo nada menos que a la reina Victoria en el castillo de Windsor. Así, una mujer irlandesa rechazada por amar a un soldado británico terminó trabajando para la misma corona que gobernaba su tierra natal. La historia, con su peculiar sentido del equilibrio, parecía cerrar un círculo inesperado. El acta de matrimonio de Mary y Thomas revela otro detalle revelador. Thomas no firmó con su nombre, sino con una simple X. No sabía escribir. Ese pequeño gesto simboliza las duras realidades de clase de la época. Él cargaba con el peso de la pobreza y la falta de educación. Ella con el dolor del exilio y el rechazo. Su historia no fue elegante ni celebrada, sino frágil, compleja y profundamente humana. Generaciones después, ese legado silencioso encontraría una nueva expresión. Mucho antes de que Meghan Markle cruzara las puertas de un palacio como duquesa, su familia ya había tenido un contacto humilde con la realeza. Y al igual que Mary, Meghan también tomaría decisiones que desafiarían las expectativas establecidas. En 2020,
Prince Harry y Meghan Markle sacudieron al mundo al anunciar que dejarían sus funciones como miembros activos de la familia real británica. Su decisión fue interpretada como un acto de independencia, una búsqueda de control sobre sus propias vidas frente a la presión mediática, las estrictas tradiciones y una estructura que, según ellos, no los protegía. Al principio, parecía una solución clara: abandonar el protocolo, construir una nueva vida en América del Norte y redefinir su identidad lejos del escrutinio constante. Sin embargo, la realidad resultó más compleja. Aunque dejaron el palacio, no abandonaron el foco público. De hecho, su visibilidad aumentó. A través de entrevistas, documentales y proyectos mediáticos, la pareja buscó contar su versión de la historia. Su conversación con Oprah Winfrey, sus producciones con Netflix y las memorias de Harry Spare prometían cerrar heridas, pero en muchos sentidos, también las reabrieron. Cada revelación generó debates globales, críticas y muestras de apoyo. El pasado, lejos de quedar atrás, se convirtió en el eje de su narrativa pública. Y aquí surge un desafío fundamental. Las relaciones prosperan cuando miran hacia el futuro, pero pueden estancarse cuando se definen principalmente por conflictos pasados. Expertos en relaciones advierten que construir una identidad compartida basada en agravios o luchas comunes puede ser riesgoso. La resiliencia de una pareja no solo depende de lo que supera, sino de lo que es capaz de construir después. En el caso de Harry y Meghan, la presión externa combinada con la constante exposición ha convertido su historia en un delicado equilibrio entre libertad y escrutinio. En sus primeros años juntos, la pareja logró unir a millones de personas. Su narrativa estaba impulsada por la valentía de romper con tradiciones rígidas y por la búsqueda de una vida más auténtica fuera de la monarquía. Sin embargo, esa misma narrativa también tenía una base frágil. Estaba profundamente anclada en aquello de lo que intentaban escapar. La familia real, la presión mediática y las heridas personales se convirtieron en el eje de su historia compartida. A corto plazo, ese relato generó empatía y apoyo. Pero con el tiempo, repetir públicamente esas experiencias mantuvo a la pareja emocionalmente conectada con el mismo sistema que deseaban dejar atrás. Su identidad pública dejó de construirse en torno al futuro y comenzó a girar en torno al pasado. Así, el cuento de hadas moderno empezó a mezclarse con el conflicto, la polémica y el escrutinio constante. Otro desafío crucial fue la exposición de su proceso de sanación. Sanar, por naturaleza, es un acto íntimo, lento y muchas veces silencioso. Pero en su caso, ese proceso ocurrió frente a millones de espectadores. Cada entrevista, cada documental y cada declaración abrió la puerta a interpretaciones externas. Lo que debería haber sido un espacio de reconstrucción personal se convirtió en un escenario global donde las emociones eran analizadas, debatidas e incluso cuestionadas. En la era de las redes sociales y la información continua, alejarse no significa desaparecer. La visibilidad persiste, persigue y, en ocasiones, pesa. Para Harry y Meghan, la independencia vino acompañada de una nueva carga: la necesidad constante de explicar, justificar y defender sus decisiones. La libertad, lejos de ser absoluta, tuvo un costo emocional y estratégico. Sin embargo, es en este contexto donde la figura de Meghan adquiere una dimensión distinta. Tras un anuncio impactante de Harry, el mundo esperaba una reacción inmediata por parte de ella. Un comunicado, una publicación o al menos una señal pública. Pero lo que llegó fue silencio. Un silencio firme, medido y profundamente significativo. Lejos de ser un vacío, ese silencio fue una forma de control. En un entorno donde cada palabra puede ser manipulada o descontextualizada, elegir no hablar es también una decisión poderosa. Meghan evitó reaccionar en caliente, rechazó el impulso de responder al ritmo vertiginoso de las noticias y se permitió algo poco común: tiempo para pensar. Ese espacio le devolvió la propiedad de su historia.
En lugar de alimentar el ciclo mediático, optó por moverse a su propio ritmo. Esta decisión no solo fue estratégica, sino también profundamente personal. En el centro de todo están sus hijos, Prince Archie y Princess Lilibet, quienes crecen bajo una atención pública que nunca eligieron. Al evitar declaraciones impulsivas o enfrentamientos públicos, Meghan establece un límite claro entre la vida privada y el espectáculo mediático. Protege a sus hijos de convertirse en símbolos dentro de un conflicto que les es ajeno. En un mundo que exige exposición constante, ella elige resguardar. Para Príncipe William, el peso es distinto. No se trata solo de un hermano que observa cómo la distancia crece, sino de un futuro monarca que debe sostener la estabilidad simbólica de una institución centenaria. Su papel exige equilibrio entre la lealtad familiar y la responsabilidad institucional. En ese delicado punto medio, cada gesto cuenta, cada silencio comunica. Otras figuras dentro de la familia aportan su propia forma de apoyo. Princesa Ana, conocida por su carácter práctico, probablemente opera lejos de los reflectores, donde las decisiones más importantes suelen tomarse sin titulares. Camilla Parker Bowles, por su parte, comprende mejor que muchos el peso del juicio público. Su propia historia la ha entrenado para resistir la presión de la opinión colectiva sin perder el rumbo. Sin embargo, más allá de las figuras visibles y los protocolos, lo que realmente define este momento es lo que no se dice. El silencio de Meghan Markle, la prudencia del palacio y la contención de la familia revelan una verdad incómoda. Hay historias demasiado frágiles para ser expuestas al ruido constante del mundo. En el centro de esta narrativa global, sin embargo, no están los titulares ni las disputas, sino dos vidas que no eligieron formar parte de esta historia. Archie Mountbatten Windsor y Lilibet Diana Mountbatten Windsor representan una nueva generación atrapada entre dos mundos. Desde su nacimiento, han sido observados, analizados y, en muchos casos, interpretados por una audiencia global que nunca conocerán. Su realidad es compleja. Crecen lejos de los rituales tradicionales de la monarquía británica, en un entorno más cercano a la cultura estadounidense, donde la privacidad y la independencia son valores centrales, pero al mismo tiempo llevan consigo una herencia que no se puede ignorar. Siglos de historia, deber y expectativas públicas. Este contraste crea una tensión única. No es solo una cuestión de geografía, sino de identidad. ¿Cómo se construye el sentido de pertenencia cuando las raíces están divididas entre dos continentes y dos visiones del mundo? ¿Cómo se define la infancia cuando cada paso, desde las primeras palabras hasta la elección de una escuela, es observado por millones? La posible separación de sus padres añade otra capa de complejidad. La logística de la custodia entre países, los diferentes enfoques de crianza y las presiones externas convierten una situación ya delicada en un desafío sin precedentes. No existe un manual real para esto. No hay tradición que sirva de guía clara. A medida que crezcan, Archie Mountbatten Windsor y Lilibet Diana Mountbatten Windsor comenzarán a comprender que su historia no les pertenece por completo. Será contada en entrevistas, reinterpretada en libros y amplificada en documentales. Antes de que puedan narrarla por sí mismos, el mundo ya habrá construido versiones de quiénes son. Psicólogos y expertos en desarrollo infantil coinciden en que los niños que crecen en entornos de alta exposición necesitan algo esencial: estabilidad emocional. Necesitan honestidad, seguridad afectiva y una guía clara que les permita diferenciar quiénes son realmente de lo que el mundo dice sobre ellos. Sin ese apoyo, el ruido externo puede volverse ensordecedor, afectando su autoestima, su identidad y su sentido de pertenencia. En este contexto, Archie y Lilibet no solo son hijos de figuras públicas, son símbolos vivos de una historia que prometía tender puentes entre dos universos. La relación de sus padres fue vista inicialmente como una unión capaz de reconciliar lo antiguo con lo moderno, de abrir las puertas de una institución histórica a nuevas perspectivas culturales. Sin embargo, la realidad mostró que esa transición era mucho más compleja de lo esperado.
Hoy, las preguntas sobre el futuro de estos niños son inevitables. ¿Se sentirán conectados con la familia real británica? ¿Percibirán ese mundo como parte de su identidad o como algo distante e incluso ajeno? La British Monarchy representa siglos de historia, tradición y deber, pero también puede simbolizar presión, expectativas rígidas y una narrativa que no siempre deja espacio para la individualidad. Las decisiones que sus padres tomen hoy tendrán un impacto duradero. La manera en que gestionen la comunicación, el respeto mutuo y la cooperación será clave para construir un entorno emocional saludable. Más allá de las diferencias o conflictos, lo que realmente definirá el futuro de Archie y Lilibet será la capacidad de sus padres para priorizar su bienestar por encima de cualquier narrativa pública. En algún momento, estos niños crecerán y buscarán comprender su propia historia. Lo harán a través de recuerdos personales, pero también mediante archivos mediáticos, entrevistas y opiniones externas. Reconstruirán su identidad a partir de fragmentos, algunos íntimos y otros profundamente públicos. Para ello, necesitarán resiliencia, empatía y, sobre todo, una base sólida que les permita interpretar su pasado sin quedar atrapados en él. La historia de Harry y Meghan, conocida en todo el mundo, trasciende el ámbito del entretenimiento o la curiosidad mediática. Es un relato contemporáneo sobre lo que ocurre cuando el amor se enfrenta a estructuras históricas, cuando la ambición personal choca con expectativas colectivas y cuando las diferencias culturales se amplifican bajo la mirada constante del público. Lo que comenzó como un cuento de hadas moderno evolucionó hacia una lección más compleja. La identidad no se redefine fácilmente. La libertad tiene costos y la exposición constante puede desgastar incluso los vínculos más fuertes. En este escenario, los verdaderos protagonistas silenciosos son los niños, quienes deben crecer navegando entre dos mundos que a veces parecen incompatibles. Más allá de titulares y especulaciones, esta historia nos invita a reflexionar sobre algo profundamente humano: el deseo de proteger a quienes amamos. Harry y Meghan, como cualquier padre, enfrentan el desafío de criar a sus hijos en circunstancias extraordinarias. Y aunque sus decisiones sean analizadas a escala global, en esencia siguen siendo decisiones familiares, íntimas y cargadas de emoción. El futuro de Archie y Lilibet aún está por escribirse. Sin embargo, su historia ya ofrece una enseñanza poderosa. Detrás de cada narrativa pública hay vidas reales que intentan encontrar equilibrio, identidad y paz. Crecer bajo la sombra de la historia no es sencillo, pero con apoyo, comprensión y amor, es posible construir un camino propio. En última instancia, esta no es solo una historia sobre realeza o fama. Es una historia sobre infancia, sobre pertenencia y sobre el delicado arte de crecer cuando el mundo entero está mirando.